Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Temas y Debates. Les saluda Ricardo Sosa. Damos continuidad a la temática de la antropología y su importancia para la historia de El Salvador. Además, contamos con la participación del doctor Carlos Lara Martínez, quien nos ha hecho en el programa anterior una reseña de lo que significa la antropología para una cultura. Y en esta ocasión vamos a centrar el conversatorio en la formación y la creación de la carrera de licenciatura en antropología sociocultural. Para ello, nuevamente contamos con el privilegio del maestro, el doctor Carlos Lara Martínez, doctor en antropología, graduado de la Escuela Nacional de Antropología de México. Además, cuenta con un doctorado de la Universidad de Calgary en Canadá. Es miembro del Instituto de Investigación de Antropología de la Universidad Nacional de Antropología de México, fundador de la licenciatura de Antropología Sociocultural de la Universidad de El Salvador, escritor, investigador académico. Contamos también con la participación del licenciado Juan Martínez Dawison, quien es antropólogo sociocultural graduado en El Salvador, quien ha sido también mentor y tutor de su tesis para la graduación, que ya tendremos la oportunidad de compartir. Doctor Carlos Lara Martínez, bienvenido. Muchas gracias, un placer siempre estar aquí con ustedes, un placer de compartir con la audiencia, ¿verdad? Con los amigos, algunos conocimientos que hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida. Y pues un saludo para usted, un saludo para Juan José también, que ahora nos acompaña. Licenciado Juan Martínez Dawison, bienvenido y gracias por ser el enlace de esta participación del doctor Carlos Lara Martínez y por ayudarnos a desarrollar este conversatorio. Para nada, gracias a vos, Ricardo, por tener este espacio y por invitarnos. Doctor Carlos Lara, ¿cómo podemos definir desde un marco teórico conceptual lo que es la antropología y las principales áreas en las que investiga y estudia la antropología? Bueno, en un sentido amplio, la antropología es el estudio del hombre, el estudio del ser humano, digamos, ¿verdad? En un sentido así bastante amplio. Y de hecho se desarrollan varias áreas en ese sentido. En primer lugar, la antropología física o antropología biológica, que es la relación de la constitución biológica del ser humano con la sociedad y la cultura. Aquí es muy importante el concepto de evolución, cómo el ser humano se va constituyendo desde los primates, pasando por los Australopithecus africanos, hasta llegar, digamos, ya a lo que entendemos como Homo sapiens sapiens actualmente. Entonces, este es todo un proceso que lo estudia la antropología física, pero la antropología física no solo estudia el pasado, también está estudiando el presente, como por ejemplo la comida enlatada, la dieta blanda que le llaman, está impactando en la constitución biológica del ser humano. Es interesante los estudios de basureros que hacen los antropólogos físicos, porque ahí en los basureros encuentran, ¿verdad?, en los restos de las comidas, lo que el ser humano está ingiriendo, y esto le está impactando en la constitución física actual. Entonces, la antropología física tiene todo un área muy interesante que estudia el pasado, pero también estudia el presente. Luego tenemos la arqueología, que también es muy importante, el estudio del pasado a través de los vestigios materiales. Y en nuestra área, en el área mesoamericana, que incluye México, Guatemala, El Salvador, muy importante el estudio de la época prehispánica. El estudio de la época prehispánica se ha trabajado bastante, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el caso de Joya de Serén, que es muy importante porque es una población campesina del 600 después de Cristo. Y entonces allí los antropólogos trabajamos cómo el pasado está impactando también en el presente. Aquí en El Salvador hay diversos sitios arqueológicos pues, que han sido trabajados
por los arqueólogos, tanto en la época clásica como ya en el posclásico, con la presencia de las poblaciones nahuas. Y en esto, bueno, ya después vamos a platicar, bueno, cómo el pasado influye en el presente, porque a mi forma de ver, la violencia tiene en realidad raíces profundas en el pasado, ¿verdad? Luego estaría la antropología lingüística, el estudio del lenguaje en relación a la sociedad y la cultura. La antropología lingüística es importante porque el lenguaje no es un simple transmisor de valores, de concepciones, de visiones de mundo, sino que es un constructor de cultura, ¿verdad? Entonces, el tema, pues, lingüístico también es importante, cómo se crean, digamos, lenguajes también por grupos sociales. Bueno, las maras tienen su propio lenguaje, ¿no? Ese sería un tema realmente de la antropología lingüística, estudiar cómo se desarrollan diversos lenguajes. Por ejemplo, a mí me impactó mucho, está en mi libro de Memoria Histórica del Movimiento Campesino de Chalatenango, los semicampesinos de Huarquila y los ranchos. Yo les pregunté, bueno, ¿y por qué no se hicieron hondureños? No, hondureños no. Mire, si ellos hablan mal, ellos no saben hablar. Entonces, cómo el lenguaje es un marcador de identidad, aunque sean solo palabritas, frasecitas, pero es un marcador de identidad, y esto también transmite concepciones, visiones de mundo diferentes. Entonces, es interesante el tema de la antropología lingüística. Y finalmente, la antropología sociocultural, que es la que nosotros desarrollamos. ¿Por qué sociocultural? Porque en antropología se dio toda una polémica entre antropología social y antropología cultural. La Escuela Social Británica, que decía que ellos hacían antropología social porque el centro del estudio era la estructura social, y la estructura social condicionaba la construcción de cultura. Y la Escuela Cultural Estadounidense, que dice, no, nosotros estudiamos la cultura, por tanto somos antropología cultural. Nosotros partimos del supuesto de que hay una relación dialéctica entre estructura social y cultura, y que una no se entiende sin la otra. Y por ello le pusimos antropología sociocultural, con el afán también de superar esta polémica que a mi forma de ver no debería de existir, porque parcializa el fenómeno, ya sea en una dirección o en otra. Entonces, la antropología sociocultural estudia las sociedades y las culturas contemporáneas. Pero ojo, el estudiar la sociedad y la cultura contemporánea no nos autoriza a olvidarnos de la historia. A veces hay colegas que por estudiar el presente olvidan el pasado. No, nosotros consideramos que la totalidad social tiene que ver con tres componentes. Uno, la historia, ¿verdad? Y la historia lo más lejana posible. La historia no comenzó en los años 70, ni comienza, digamos, qué sé yo, cuando viene el hombre blanco. Por supuesto que la historia va desde mucho antes, entonces la historia lo más lejana posible. Luego la estructura social, el conjunto de relaciones sociales que condiciona el devenir de la sociedad. Y por otra parte la cultura, entendida como la estructura de valores y normas sociales que orienta la vida diaria de los individuos. Entonces, estos tres componentes constituyen la totalidad social, y con base en esos tres componentes desarrollamos nuestras investigaciones. Y las desarrollamos en diferentes ámbitos. Estudiamos, por ejemplo, perdón que eche mano de mis propias investigaciones, pero una de ellas precisamente es en el Cantón Joya de Serén. Allí estamos estudiando una sociedad semicampesina, una sociedad que combina la economía campesina de subsistencia con la economía capitalista. También he trabajado Santo Domingo de Guzmán, y allí más bien población indígena, ¿verdad? Una población indígena. Perdón, me salté salvadoreños en Calgary, que también es una investigación interesante sobre migración. También trabajamos el tema de la migración, ¿verdad?
Y por supuesto el tema de la memoria y el tema de la identidad. Entonces trabajamos diversos tópicos con respecto a la dinámica de la sociedad y la cultura contemporánea. El tema de los mercados, por ejemplo, que es muy importante, la economía informal, también se han hecho estudios sobre las elecciones, la contienda política, como rituales políticos, porque son verdaderos rituales políticos, ya próximamente viene uno, por cierto, en el 2021. Entonces, tenemos diversas áreas en donde desarrollamos investigación en la sociedad contemporánea. Normalmente la antropología tiende a trabajar universos más o menos pequeños, ¿verdad? No tan grandes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros desarrollamos un método que es el método etnográfico, en donde convivimos directa y de manera prolongadamente con los sujetos en estudio. Usted entiende que no podemos convivir directa y prolongadamente con 6,5 millones de personas. Bueno, no los podemos observar directamente, ¿verdad? Es imposible. Entonces, buscamos universos más pequeños, que puede ser un cantón, un caserío, un municipio o un grupo social determinado, ¿verdad? Hay quienes incluso están estudiando a los LGTBI, por ejemplo, ¿verdad? O las maras que ha trabajado Juan José. Entonces buscamos, pero incluso Juan José se insertó en una comunidad determinada, ¿verdad? Donde estudió. No estudió a todas las maras porque realmente no las puede observar. Para la antropología es muy importante la observación directa, el insertarse con la comunidad, el convivir día a día con la gente. Entonces, no podemos hacerlo con 6,5 millones de personas, sino que necesitamos hacerlo en universos más pequeños, ¿verdad? Y eso nos permite también dar una visión holística totalizadora, en donde estudiamos todo. Por ejemplo, Juan José, que ha estudiado este caso de las maras, pues bueno, el medio ecológico es muy importante. No es lo mismo vivir en un cantón que vivir en una colonia marginal del Gran San Salvador, ¿verdad? El tema económico, de que viven, el tema político, porque desarrollan relaciones de poder también en su interior, ¿verdad? Relaciones de género, las relaciones de solidaridad y ayuda mutua también tienen familia, las creencias religiosas también tienen creencias religiosas. Entonces, damos cuenta pues de la dinámica sociocultural global y cómo las diversas instancias de la sociedad interactúan entre sí. Hablando, Carlos, del desarrollo de la carrera de antropología en El Salvador, me interesa que nos contés algo. Creo que hay una diferencia importante entre antropología en El Salvador y antropología salvadoreña. Creo que la última comienza a desarrollarse como una escuela propia y como ciertas líneas de interpretación propias del nicho salvadoreño, del desarrollo académico salvadoreño. Y hay una diferencia con la antropología que se hace en El Salvador. Para vos, ¿cuándo comienza a existir la primera antropología en El Salvador? Bueno, desde Alejandro Dagoberto Marroquín. Alejandro Dagoberto Marroquín es el primer gran antropólogo, digamos, porque antropólogo en el sentido de que hacía estudios de sociedad y cultura de manera científica, ¿verdad? Hay quienes ven el origen de la antropología con los misioneros y los conquistadores, pero los misioneros y conquistadores eran eso, eran misioneros y conquistadores. Y por supuesto que proporcionan mucha información muy rica, pero no tenían un marco teórico, lógico-teórico definido ni una metodología establecida, ¿verdad? La ciencia implica la construcción de un marco lógico-teórico definido y de una metodología establecida. Eso realmente se da desde Alejandro Dagoberto Marroquín. Antes están los alemanes, están Lehmann, está Sulzellena, pero ellos vinieron y no impactaron en la comunidad académica, ¿verdad?
Más bien los hemos redescubierto hasta ahorita. El libro de Zulce Llena se publica, creo que es de 1970 y, bueno, tendría que revisar la fecha exacta, pero es bastante reciente, ¿verdad? Más o menos 1975, creo. Es el libro de Zulce Llena, ¿verdad? Entonces, el problema es de que ellos hicieron investigación en 1930, más o menos, Lehmann un poquito antes, Lehmann fue profesor de Zulce Llena, ¿verdad? Un poquito antes, pero no impactan en la comunidad académica salvadoreña, sino que se llevan sus investigaciones a Alemania, a Europa, y allá las publican. Es hasta después de que ya hay un cierto desarrollo de la antropología en El Salvador, cuando efectivamente se comienzan a traducir estas obras y comenzamos a tener conciencia de los trabajos. Ahora pues ya hay no solo el libro de Zulce Llena, el Museo de la Palabra y la Imagen también publicó algo, ¿verdad? Es decir, pero eso es ya relativamente reciente. Antes de tocar el tema, que yo creo que es importante, el tema de Alejandro Dagoberto Marroquín, yo creo que ese es casi que un tema especial, que habrá que tocarlo casi que en un programa completo de él. ¿Qué características, Carlos, le mirás vos a esa antropología europea, esa antropología blanca, por ponerle algún tipo de apellido, que se hizo en El Salvador? Los trabajos de Hartman, los trabajos que acabas de mencionar, ¿qué características tenían? ¿Qué cosas encontraron en El Salvador? ¿A qué se dedicaron estas antropologías que se hicieron acá? ¿Qué buscaban estos antropólogos? Bueno, básicamente trabajaban poblaciones indígenas y eran trabajos más de cosmovisión. Bueno, Lehmann, que es más lingüista, Hartman, que también, tiene todo un legado a nivel de fotografías, y Zulce Llena, que trabaja mitología. En realidad son más trabajos de cosmovisión de las poblaciones indígenas. Okay. ¿Qué escenario encuentra usted a su regreso al país? ¿Cómo surge esa motivación de iniciar, de proponer, de hacer todo una serie de lobby político, académico para la fundación y la creación de la licenciatura en antropología sociocultural? Sobre todo porque quizás si la propuesta hubiera sido otro tipo de carrera, hubiera tenido votación más rápida que realmente romper piedra tratando de sembrar un legado académico de la historia, del estudio científico del hombre y de la sociedad salvadoreña. Sí, en realidad yo tenía interés de desarrollar investigación antropológica en El Salvador desde los años 80, desde que estaba en México, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ¿verdad? Efectivamente, desde esa época tenía el interés. Luego me fui a sacar la maestría y coincidió de que terminé la maestría en 1992, más o menos cuando se da la firma de los acuerdos de paz. Entonces yo dije, es el momento. Yo me pude haber venido a El Salvador y luego haberme ido nuevamente a Canadá. Tenía ya una maestría en Canadá, bien podría haber ido a estudiar el doctorado a Canadá, o me podría haber ido a México, porque yo tenía un título mexicano, ¿verdad? Fácilmente me insertaba en la Academia Mexicana. Pero mi interés fue venir a desarrollar la antropología aquí en el país. Y sí fue complicado porque efectivamente no había antropología, ¿verdad? No había antropología y luego había como una visión negativa, la idea de que la antropología estaba asociada al colonialismo para unos y para otros a la izquierda. Total que había un problema para los que estaban en ese momento en el Estado. La antropología era más bien asociada a la izquierda, por toda la cuestión en México, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, supongo que también en Guatemala con la USAC, ¿verdad? Pero para otros, para los de izquierda, más bien era una ciencia colonial. Entonces, total, que uno no quedaba bien ni con uno ni con otro, ¿verdad?
Estábamos mal con Dios y con el diablo. Entonces había que abrir camino. Y en letras, en la Universidad de El Salvador, en el departamento de letras, había un proyecto de tradición oral. Había un proyecto de tradición oral, que por cierto, ahí está el doctor Luis Melgar Brizuela, ¿verdad? Que estaba trabajando cuentos tradicionales. Y entonces yo dije, no, vamos a trabajar relatos sobre el conflicto político-militar, ¿verdad? Entonces comenzamos a abrir toda esa brecha de estudio de tradición oral sobre el conflicto político-militar con mis estudiantes. Bueno, estuve en la universidad, al principio no me pagaban, después me contrataron a hora clase, después me dieron una especie de cuarto de tiempo, yo no sé si se lo inventaron o no, pero bueno, así fue. Después me dieron del medio tiempo y finalmente logré el tiempo completo, ¿verdad? El tiempo completo lo logré en el 2004. Sí, en el 2004, 9 años después, porque yo estoy hablando de 1995. ¿Verdad? 9 años después logré el tiempo completo. Entonces, pero bueno, tenía la voluntad de desarrollar la carrera de antropología. Entonces, estuve trabajando ahí en letras, en este programa de tradición oral. Luego vino, bueno, también los compañeros de historia que abrieron la carrera de historia, ¿verdad? En el 2001. Eso también fue una motivación importante. La doctora María Isabel Rodríguez, pues, que estaba apoyando en ese sentido. Ella era la rectora de la Universidad de El Salvador y entonces ya con todo ese apoyo logramos efectivamente crear la carrera de antropología en El Salvador. Entonces sí fue un camino complicado, pero finalmente lo logramos. ¿Y por qué la antropología? Bueno, a mí me parece, perdón Juan, dale. la palabra, a mí me parece de que era un vacío en El Salvador. Era un vacío en El Salvador. Teníamos sociología, teníamos, bueno, ya historia, también historia fue bastante tardía, ¿verdad? Y antropología no existía y realmente se necesitaba la perspectiva antropológica, que es la perspectiva del sujeto social, ¿no? La idea de ir, insertarse, convivir prolongadamente con los sujetos en estudio, y eso da una perspectiva diferente a la que se puede lograr con la estadística social sin quitarle mérito a la estadística social, porque sí es muy importante, pero la perspectiva de la etnografía es otra, o el trabajo en archivos. Carlos, ya más o menos nos has contado que había antes de Alejandro Dagoberto Marroquín, esto de antropología europea, que más era una antropología que buscaba conocimiento, buscaba hacer etnografía y llevársela a sus países. ¿Qué hubo después de Alejandro Dagoberto Marroquín? Entiendo que hubo varios trabajos importantes en esos años, más o menos enfocados en la cuestión política, en el conflicto político-militar, etcétera. Pero digamos que ese es el antecedente más reciente de nuestra carrera, los antecedentes más recientes de la licenciatura en antropología sociocultural. ¿Qué había? Bueno, yo divido o establezco la historia de la antropología en El Salvador en 3 etapas. En primer lugar, la etapa de Dagoberto Marroquín, que es una antropología marxista, ¿verdad? Por cierto, Dagoberto Marroquín fue alumno de Gonzalo Aguirre Beltrán en México y él pues se orientó hacia el marxismo, y ahí también ubicaría a Carlos Rafael Cabarrús, su estudio es muy importante, Génesis de una revolución, y también el doctor Segundo Montes, que es muy importante, es el compadrazgo, una estructura de poder. Entonces, es esta escuela de antropología marxista que prácticamente es la que inaugura la antropología. Luego viene una etapa más bien de carácter folclorista, que se desarrolla en el marco del Consejo Nacional para la Cultura y el Arte, con Cultura, ¿verdad? Esto es más de carácter folclorista, trabajando, está el libro de la tradición oral en El Salvador,
de Gloria Araceli Mejía de Gutiérrez, los trabajos de Concepción Clara de Guevara también, ¿verdad? Que más tienden a trabajar cultura tradicional, digamos, o lo que se concibe como cultura tradicional. Y luego vienen las nuevas generaciones, que yo dividiría en dos: una antropología de carácter interpretativa, yo le llamaría postestructural, no en el sentido del modelo postestructuralista de Michel Foucault, sino que más bien en el sentido de que partimos del estudio de la estructura social y simbólica, pero vamos más allá de la propia estructura social y simbólica, porque se reconoce el papel del sujeto. Entonces, en ese sentido, sería una antropología interpretativa de carácter postestructural, pero por otra parte también tenemos una antropología de carácter descriptivista. Entonces, me parece que esas serían como las etapas de la antropología salvadoreña. Hacemos un corte y al regresar conoceremos más de la historia de la antropología sociocultural en El Salvador y incorporamos un elemento interesante también sobre la violencia en nuestro país. Regresamos. Gracias por continuar con temas y debates. En esta oportunidad, revisando cómo surge la carrera de la antropología sociocultural en El Salvador, y para ello nos acompaña el fundador, el doctor Carlos Lara Martínez, quien es doctor en antropología. Doctor, usted nos ha hecho un rápido recorrido por la historia. También Carlos Juan ha incorporado elementos interesantes sobre el antes de la carrera. Ahora, tanto Juan como mi persona hemos estudiado y revisado el desarrollo histórico de las pandillas en El Salvador. Quisiéramos incorporar a la charla esta visión desde la antropología sociocultural. ¿Cuál es su visión sobre algunas conclusiones que hemos logrado de manera independiente, pero acercado en nuestros trabajos con Juan, sobre la trayectoria histórica de violencia de nuestra sociedad? Desde el aspecto de la antropología sociocultural, ¿qué lectura tiene usted, doctor, sobre la tradición de violencia desde la fundación de la historia de nuestro país? Sí, a mí me parece que es un fenómeno histórico profundo. El caso de la violencia es un fenómeno histórico profundo. Tiene que ver con todo este sentido de sacrificio y terror, esa dialéctica de sacrificio y terror que prácticamente está presente en toda la historia de nuestro país, desde la época prehispánica hasta la actualidad, ¿verdad? Es decir, en realidad es una trayectoria histórica profunda, y hay que reconocerlo así, porque eso hace que la capacidad para superar este problema es mucho más compleja, ¿verdad? No es lo mismo que estemos buscando superar valores, concepciones, visiones de mundo que tienen 30, 40 años, a valores que tienen, qué sé yo, 600, 700 años. Entonces, realmente sí hay que decirlo, ¿verdad? Hay una historia profunda de este fenómeno, y en la actualidad, y bueno, recorre toda nuestra historia, y bueno, yo tengo relatos terribles, está en mi libro Memoria Histórica del Movimiento Campesino Chalatenango sobre los años 70, 80, cosas que iban mucho más allá de simplemente querer parar un movimiento. Claro, lo querían parar con un sentido de terror, ¿no? Con un sentido de terror, pero tengo relatos de desollamiento vivos, cosas muy duras realmente. Y las maras también desarrollan, o sea, no es una política únicamente de la
de la élite gobernante, de la élite dirigente, sino que también de la sociedad civil. Y quizás esto es un aspecto bien fuerte, ¿verdad? Por ejemplo, si agarramos el 32, el ejército era débil, el ejército era débil y se mataron, pongámosle 20,000 campesinos e indígenas en 10 días. Echémosle pluma. ¿Y quién lo hizo? La población civil. La población civil, los ladinos, pero civiles. Y eso es importante decirlo. Y en el 70, en los 80, la participación de orden, ¿y orden qué eran? Pues eran campesinos y semicampesinos de los propios cantones. Así es. ¿Verdad? Era población civil. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Estamos frente a una cultura de carácter nacional, que no es un problema nada más de los militares, porque muchas veces cuando se habla de militares y paramilitares, se les coloca como en un pedestal distinto, ¿no? Los militares y los paramilitares. Señores, pero muchos de los que llamamos paramilitares son población civil. Población civil que los agarraban y que decían, no, estos comunistas desgraciados, y ¡pum! Iban con sus machetes, iban con pistolas o rifles, pero pistolas y rifles que tenían en sus casas. Entonces, esto es importante y esto es duro. A mí hasta se me pone la piel de gallina, ¿verdad? Porque es duro darse cuenta que en realidad buena parte de las masacres, de las atrocidades, las ha cometido la población civil. Y entonces esto nos pone en otro nivel el asunto. El problema no es militares versus civiles. Porque ese es en el fondo, cuando decimos militares y paramilitares, es militares versus civiles. No, señor. Es población civil versus población civil, con orientaciones políticas o sociales diferentes. ¿Verdad? Bueno, ahí me quedo. Juan, ¿cuál es tu reacción? Es revelador en el sentido de que nos está ilustrando el doctor Lara en un contexto que posiblemente no lo habíamos abordado nosotros en nuestras investigaciones, y es, ejemplo, 1932 siempre se quiere adjudicar a una masacre por parte del ejército en ese momento, pero en muy pocas ocasiones, y yo diría, en mi caso muy particular, esta declaración de este día del doctor Carlos Martínez es una bomba académica que debemos de profundizar e investigar sobre la violencia de nuestra sociedad. Sí, yo creo que para entender la violencia, y creo que ese es un mal que hemos cometido todos, yo incluso, partimos de un relato ficticio en la violencia. Como decía Carlos, partimos de una premisa que está equivocada. Entonces partimos de un relato que tiene buenos y que tiene malos, que tiene violentos y que tiene violentados, ¿no? Y depende de tu orientación ideológica o depende de tu proyecto político a quién vas a ubicar en cada categoría. El proyecto político de la izquierda, por ejemplo, que utiliza mucho el relato del 32, utiliza estas categorías básicamente para poner al pueblo organizado en torno a ideas socialistas o ideas comunistas y los represores y violentos que era el Estado asociados a ideas fascistas o ideas liberales, ¿no? Entonces, depende de tu orientación ideológica, básicamente depende del relato que querés construir las categorías del pasado. Y esto creo que ha sido uno de los problemas para los que pretendemos entender y explicar la violencia. El problema de partir de relatos negros y relatos rosas, de partir de relatos ficticios, donde hay dos categorías estáticas. Yo, de hecho, discuto en mi trabajo mucho las categorías de víctimas y victimarios, porque al final de cuentas son categorías morales, donde lo que queremos decir son buenos y malos. Prefiero usar emisores de violencia y receptores de violencia porque son categorías más blandas, categorías que nos permiten realmente entender la naturaleza de los procesos sociales. La gente, es decir, el victimario, que es una categoría bien rígida, no solo
es definido por esto, es decir, no podemos definir a una población por su capacidad de agredir a otra, ni podemos definir a una población por su capacidad de recibir agresiones de parte de otros. Los sujetos sociales saltan a una velocidad vertiginosa de una categoría a otra. Y esto lo vemos en las prácticas sociales, es decir, lo vemos en el marco del trabajo etnográfico, pero también lo vemos en la historia salvadoreña. Y creo que así hay que entenderla. Como dice Carlos, una de esas premisas erradas, no creo que malintencionadas, sí creo que erradas o al menos incompletas, es pensar que aquí la violencia tiene un flujo de arriba para abajo. Tiene un flujo de los gobernantes, de los militares, de la clase élite hacia abajo, y que la violencia de los de abajo, de ese conjunto tan complejo que son los de abajo, el pueblo que le llaman, es una violencia en respuesta. ¿Verdad? Partimos de esa premisa. Y en esa categoría, pues, de los de arriba, como herramienta para marginar y para aterrorizar a los de abajo, establecemos al ejército. Como explicaba Carlos, el ejército aquí realmente empezó a ser fuerte alrededor de los años 70, 80, donde se incorporan de lleno en la lucha contra insurgente. No hay que olvidarnos dos cosas. Uno, lo que decía Carlos, la violencia la hemos ejercido de salvadoreños contra salvadoreños, civiles contra civiles. Pero incluso la violencia del ejército, el ejército no crea a estas personas y el ejército no crea estos valores socioculturales. El ejército se crea con personas que ya son portadores de valores socioculturales muy, muy concretos y muy determinados. Es decir, nuestros militares, igual que nuestros pandilleros, no se crearon por generación espontánea, no son extraterrestres, no vinieron de los Estados Unidos o de la Escuela de las Américas, no nacieron ahí, nacieron en El Salvador. Y esos militares y esos pandilleros y esos guerrilleros y esos políticos y esos ciudadanos parten de un nicho concreto, de un nicho cultural muy concreto, donde hemos absorbido, donde hemos mamado cosmovisiones violentas desde el principio. Es decir, la violencia también se enseña. Y en El Salvador la hemos venido enseñando desde que somos país. Doctor Lara, ¿por qué los salvadoreños privilegiamos el resolver por la violencia cualquier diferencia o cualquier conflicto? Porque tenemos ese valor. El valor, yo siempre me he opuesto al concepto de antivalor, porque en realidad no hay antivalores. Lo que hay son valores compartidos por un grupo social determinado sobre la manera deseable de vivir. Y eso condiciona el comportamiento de ese grupo social determinado. Es decir, es una idea general o estándar sobre la manera deseable de vivir. Entonces, los valores son valores para un grupo y antivalores para otro. Para nosotros, la violencia es un valor negativo, pero yo estoy convencido que para mucha gente la violencia es un valor positivo. Es la manera deseable de resolver los problemas. Es la manera deseable de resolver los problemas. Fíjense que un alto grado de violencia es violencia intrafamiliar. ¿Y por qué? Porque es la manera deseable de controlar el comportamiento de la mujer. Pero luego también la mujer los ejerce. Porque, por ejemplo, en Calgary, y eso está en mi libro Salvadoreños en Calgary, muy interesante, la mujer denuncia al hombre porque el hombre la golpea. Pero luego el niño denuncia a la mujer porque es la mujer la que lo golpea. Entonces, golpeamos siempre al que podemos golpear, es decir, al más débil. ¿Por qué? Porque es la manera deseable, bueno, de orientarse. En este país se ha educado a través de la violencia. Se ha educado a través de la violencia. Los valores se han transmitido a través de la violencia. Entonces, la violencia, hay que ver el desarrollo cotidiano de la violencia. No solo la gran masacre, por supuesto que la masacre asusta, pues, pero los pandilleros, muchos de los pandilleros no vienen de hogares en donde hace falta el padre, la madre, vienen de hogares violentos. Así es. Vienen de hogares violentos, o sea, han asimilado la violencia como la manera deseable de resolver los problemas. Y entonces, por supuesto, si hay problemas, hay que resolverlos. ¿Y cómo los resolvemos? A través de la violencia. Porque si no, no me hace caso, son burros, no hay forma.
La única manera que entiendan es a través de la violencia. Entonces, es terrible, pero entonces hay que ver la dinámica cotidiana, el día a día de la violencia. Sí, y yo creo además que, y en esto, en buena medida por eso escogí, para entender la violencia, escogí la antropología, porque nos permite hacer una diferencia entre lo que los sujetos sociales dicen que hacen con lo que realmente hacen. Si usted le pregunta a cualquier salvadoreño en general o una encuesta de opinión si está a favor de la violencia, yo le aseguro, Ricardo, que le va a decir que no. La gente va a decir que no le gusta la violencia, es más, esto no me lo invento, están las diferentes encuestas sobre percepción de violencia que se han desarrollado. La gente considera a la violencia uno de los problemas más importantes del Salvador. Pero váyase usted a una comunidad y estudie las prácticas que tienen y la gente considera de que la violencia es educativa. Como decía Carlos, el hombre cuando golpea a la mujer no solo se está imponiendo en la manera correcta que él cree de imponer el poder, ¿verdad? Que además cree que le corresponde, sino que en algún sentido cree que está educando a su mujer. Y cuando un padre golpea o una madre golpea a sus hijos, que en algunas sociedades, por ponerte un ejemplo, en las sociedades nórdicas, se considera como una aberración golpear a los niños, en El Salvador, digamos que es una práctica educativa casi considerada necesaria. Es decir, un padre o una madre que no ejerza castigo físico ante una conducta indeseable del niño, se le considera alcahueto, se le considera que está cometiendo de alguna manera un error educativo. Es decir, no está orientando al niño como se debe. Esa misma persona te puede decir que la violencia es un problema social y que es uno de los problemas más grandes que tenemos. Lo ves en prácticas chiquitas y lo ves en prácticas grandes. Esa misma madre que cree que está bien golpear a su niño, a veces de maneras muy dramáticas. Mi madre, por ejemplo, trabaja desde hace años en proyectos de guarderías infantiles con poblaciones vulnerables del Salvador, y los cuadros que le han llegado a mi madre son cuadros hay niños que le han llegado con traumatismos muy similares a los que se reciben en un accidente automovilístico. O sea, gracias, a ese nivel. Doctor Lara, en este escenario que tanto usted y Juan plantean sobre el origen estructural, los factores criminógenos incluso, la antropología debería de ser una de las ciencias interdisciplinarias a consultar por los tomadores de decisión de nuestro país para construir en primer lugar una política social que refleje una inversión extraordinaria inédita en El Salvador, pero por otra parte la construcción de políticas públicas desde la antropología. ¿Qué recomendaciones podría compartir usted para los tomadores de decisión en el sentido de poder construir una sociedad diferente y erradicar la violencia desde la familia y dejar de atribuirle la conducta violenta únicamente a las pandillas y al crimen organizado? Sí, a mí me parece que sí hay que comprometerse con la transformación de la sociedad y yo pensaría lo siguiente: hay que transformar valores, pero los valores no se transforman en el aire, se transforman con base en una realidad social determinada. Por tanto, sí hay que trabajar en una sociedad más equitativa, con menor distancias sociales, socioeconómicas, y por otra parte transformar valores. Pero Juan tocó algo muy importante, y es el hecho de que una cosa son los valores ideales y otra cosa son los valores consuetudinarios, los valores profundos, que realmente están condicionando nuestra vida, ¿verdad? Entonces, a nivel de valores ideales, por supuesto, no, si yo estoy en contra de la violencia, pero ya en mi práctica cotidiana desarrollo la violencia. A nivel de valores ideales, El Salvador es democrático del siglo XIX, pero realmente ha sido una sociedad de carácter autoritaria. A nivel de valores ideales, todos somos feministas y todos hablamos de la igualdad entre el hombre y la mujer, pero realmente el machismo es muy fuerte en nuestra sociedad. Entonces, tenemos que llegar a los valores profundos, transformar los valores profundos, por una parte. Y por otra parte, estos valores profundos no se van a transformar en sí mismos, aunque sí hay que transformar en ellos. Ya sabemos que el cambio de la estructura social no cambia automáticamente a los valores,
Por tanto, sí hay que trabajar en el área de los valores y esto, digamos, un trabajo a través del Ministerio de Educación, a través del Ministerio de Cultura, etcétera, pero también hay que trabajar en la construcción de una sociedad más equitativa, con menos distancias sociales. Yo no digo que, vaya, digamos que no vamos a poder establecer una sociedad igualitaria, pero sí podemos reducir las distancias socioeconómicas. Sí se puede reducir. Juan Martínez Dawison, como antropólogo sociocultural que perteneces a esta primera generación, este primer grupo de patriotas que deciden estudiar científicamente a través de la antropología sociocultural las causas estructurales de la violencia. Tú eres un investigador académico, has estado y sigues en el territorio y además cuentas en tu hoja de vida con una experiencia invaluable reconocida mundialmente, como fue tu experiencia de insertarte para estudiar desde la etnografía una de las estructuras de pandillas de nuestro país, y que también el doctor Carlos Lara, no sé en qué momento estaba cuando escuchó ese proyecto y cómo decide acompañarte, pero desde esa experiencia y para este cierre del programa, ¿cuáles serían tus propuestas, tus recomendaciones para los tomadores de decisión de acuerdo a integrar en una cultura de paz que provenga desde la unidad estructural básica que es la familia? Sí, bueno, antes que nada, comentarte que el primer trabajo que yo hago, mi primer libro, que se llama Ver, Oír y Callar, de hecho empieza como un proyecto, mi proyecto de tesis en el marco de la carrera de antropología sociocultural, en la carrera que fundó Carlos, es decir, y quien me acompaña en ese proceso, que no era un proceso fácil y que de alguna manera era un proceso atípico, es Carlos. Creo que fue un acompañamiento que muy difícilmente me lo hubiera, por las condiciones del tema, me lo hubiera podido dar otra persona. ¿Qué creo yo con tu pregunta? Creo que hay que estar dispuestos a los caminos difíciles. Por ejemplo, y retomando un poco las palabras de Carlos, claro que hay que, para cambiar esto, es importante el Ministerio de Educación y son importantes las escuelas y el Ministerio de Cultura, pero no se puede pretender transformar desde estos estamentos una sociedad económicamente violenta. Es decir, no podemos pedirles a las personas a través de las escuelas, a los niños, que sean menos violentos, enseñarles valores menos violentos, estimular y potenciar valores menos violentos en el seno de una sociedad económicamente desigual y violenta. Entonces, creo que ambas cosas deben ir de la mano. Eso por un lado. Creo que... Doctor Lara, ¿qué recuerda cuando ese estudiante a punto de egresar llega y le hace esta gran apuesta y le pide que usted sea el tutor de esta tesis? ¿Qué recuerda de ese momento? ¿Lo detuvo? ¿Lo animó? Cuando se la autoriza, ¿se arrepiente? ¿Qué nos puede compartir, doctor? Bueno, sí había temor, pues, por irse a insertar, digamos, a una comunidad dominada por una pandilla. Aquí también estuvo la licenciada Ana Lilian Ramírez, creo que hay que recordarlo, así ¿verdad? También un poco asustada por, por este proyecto, pero bueno, lo acompañamos y lo acompañé yo y lo acompañó la licenciada Ana Lilian, ¿verdad? Y me resultó altamente interesante porque era conocer a este grupo desde adentro, ¿verdad? Era conocer a este grupo desde adentro. Y bueno, uno siempre tiene que tomar riesgos en la vida, ¿verdad? Siempre tiene que tomar riesgos en la vida para lograr los grandes sueños, ¿verdad? Yo no se me olvida, vuelvo a recordar mi tesis de licenciatura en la Sierra Norte de Puebla. Fíjese que yo tomaba el bus en la Ciudad de México. De la Ciudad de México llegaba a Zacatlán de las Manzanas, que era el centro urbano más importante, pero ahí estamos hablando de 8 horas de camino. Ahí me quedaba a dormir, luego tomaba un bus hacia San Juan Ahuacatlán, pero llegaba hasta cierto punto el camino, porque no estaba abierta la interserrana, ¿verdad? Entonces de ahí caminaba como 2 horas a la ranchería, le dicen en México, aquí le decimos cantón, ¿verdad? En la ranchería de Analco.
en San Juan Aguacatlán no había luz eléctrica, no habían letrinas, un 10% de la población hablaba español, la gran mayoría hablaba náhuatl y totonaco, ¿verdad? Entonces, bueno, uno tiene que enfrentar esas situaciones para poder desarrollar, digamos, estos sueños, ¿no? A mí me parece que Juan José, pues, se aventó a una comunidad realmente peligrosa, pero realmente el conocimiento que él ha logrado es un conocimiento desde adentro. Un conocimiento desde adentro que nos hace ver que la pandilla no puede equipararse, no se puede poner al mismo nivel que el crimen organizado, ¿verdad? Ni que el narcotráfico. Que la lógica de la pandilla es otra, y eso realmente él nos lo hace ver a partir de la convivencia directa y prolongada con los sujetos en estudio. Y yo quisiera aprovechar para decir algo más en cuanto a las soluciones. A mí me parece que sí hay que comprometerse en crear comunidad. El sentido de comunidad también es importante para poder superar este problema de la violencia, ¿verdad? Y creo que eso se deriva del estudio de Juan José, que efectivamente se fue a insertar a una comunidad, ¿verdad? En donde, bueno, el dominio de un grupo pandilleril era muy fuerte, pero el sentido de comunidad es importante para poder superar el problema de la violencia. Doctor Carlos Lara Martínez, quiero agradecerle su tiempo, su dedicación, la pasión que ha emanado en estos dos programas, en esta miniserie que hemos dedicado a la antropología y su fundación en El Salvador. Quiero agradecerle por dejarnos este legado para el país, y qué mejor oportunidad que tener a un miembro de esta primera generación como el licenciado Juan Martínez Dawison, quien nos ha acompañado y ha sido invaluable sus aportes. También, licenciado Juan Martínez, muchas gracias por contribuir con la programación, con la edición de estos programas para poder llevar y transmitir conocimiento, generar opinión, evidencia empírica, estadística, y traer conocimiento y liberación a la sociedad salvadoreña. Gracias a ti, Ricardo, y gracias, Carlos, por acompañarnos, y gracias por fundar la carrera. Bueno, gracias a ustedes, gracias, Ricardo, porque realmente un programa muy bien conducido, y gracias a Juan José, porque creo que también el legado de Juan José con respecto al estudio que él ha hecho sobre las maras y los grupos pandilleriles es de gran trascendencia, y va a ser muy importante para la historia de las ciencias sociales en El Salvador. Bueno, hasta aquí llegamos con estos programas. Quiero animarles a que busquen las obras literarias, tanto del doctor Carlos Lara Martínez como del licenciado Juan Martínez Dawison. Ustedes pueden adquirir en las principales librerías del país y buscarlas a través de las diferentes librerías digitales en el ciberespacio. Gracias por haber sintonizado este programa. Les animamos también a aquellos jóvenes bachilleres que están todavía sin poder decidir sobre qué van a estudiar, pues aquí tienen una bendición para el país. Sería maravilloso, extraordinario que pudieran considerar el estudio de la antropología sociocultural y que puedan aportar investigación académica, científica en diferentes áreas que necesita la sociedad salvadoreña. Muchas gracias. Bendiciones.